durante cientos de años había marcado la vida de la ciudad. Alivio, pena, estupor, indiferencia. De pronto lo prohibido queda expedito, el lugar de la discordia diáfano, el vaso de ponzoña purificado. El poderoso barrio del Alcázar, con sus altivas torres y sus infranqueables puertas ya inexistentes, se ha convertido en un espacio como otro cualquiera de la ciudad. La paz definitiva aún se hará esperar algunos años. Todavía veremos episodios sangrientos entre linajes algún tiempo más, pero estos últimos coletazos ya solo son espasmos de una época extinta. Hablaremos de ello probablemente en el próximo capítulo. Los reyes católicos consiguen lo que todos los trastámaras anteriores no pudieron siquiera soñar: pacificar de una vez para siempre a esa nobleza prepotente y revoltosa. No solo en Úbeda, a lo largo del paisaje castellano será habitual encontrar torres desmochadas, castillos y murallas abatidas. Con el reino de Granada conquistado, la frontera pierde su razón de ser. Úbeda ya no necesita sus defensas, y los monarcas no están dispuestos a tener en sus reinos partidas de nobles matándose entre sí atrincherados tras sus murallas. El único recuerdo de ese mundo medieval y violento será curiosamente su símbolo más sagrado, la colegial de Santa María. De pronto, el templo se ve libre de su centinela de piedra y se muestra a su pueblo por primera vez sin el corsé de la barbacana. Su voz ahora suena diferente, tal vez más luminosa, no tan bronca ni desgarrada. En la parte de poniente se respeta por motivos arquitectónicos el torreón y el resto del muro que servirá de apoyo para el nuevo claustro. Su nuevo aspecto debió resultar llamativo a los sufridos ubetenses de entonces. Aunque nada tenía que ver con lo que hoy en día podemos contemplar, estamos hablando lógicamente de su fachada norte, la sensación de encontrarse, ahora sí, con un edificio medianamente identificable debió causar no poca sorpresa. Ellos y las generaciones precedentes habían conocido Santa María camuflada tras los muros de la barbacana, como una prolongación más de la muralla, y salvo algunos elementos externos como la torre campanario o la imagen de la Virgen del Alcázar, pocas referencias visuales delataban la presencia de un recinto religioso de la importancia de la colegiata ubetense. Aunque aún habrían de pasar varios siglos para que el templo tuviera el aspecto actual, el simple hecho de que pudiera delimitarse su perímetro a golpe de vista le dotaba ya de una dimensión diferente. Las portadas barrocas o las espadañas llegarían mucho más tarde. Por el camino y hasta prácticamente el momento presente, el templo habría de sufrir un calvario de reformas de todo tipo, expolios y agresiones sin cuento, de manera que es casi milagroso que hoy siga en pie. El mundo cristiano medieval, como se sabe, es profundamente religioso. La vida se ordena siguiendo un calendario marcado por el ciclo natural de las cosechas al que se vinculan toda suerte de santorales y fiestas religiosas. Muchos aspectos del devenir cotidiano del pueblo giran en torno a la parroquia y el templo principal de la ciudad es una suerte de catalizador de las inquietudes de la analfabeta población. Recordemos que la iglesia de San Pablo, antigua mezquita también, hacía las veces de concejo o ayuntamiento y que en sus dependencias se custodiaba el archivo municipal. Lástima que todo aquel tesoro documental fuera pasto de las llamas en el asalto de Pero Gil. Santa María tuvo más suerte en aquella ocasión, pues su carácter de bastión defensivo la libró de aquellos quebrantos. Su archivo se conservó y al historiador Miguel Ruiz Prieto le sirvió para sacar a la luz casi todo lo que sabemos sobre su historia. Fue una inmensa fortuna para la historiografía, porque solo unas décadas después, en el verano de 1936, sería arrasado por completo junto a todos los tesoros del templo por los milicianos del Frente Popular. Gracias a su impagable investigación, sabemos cosas que pueden parecer intrascendentes en el marco de las grandes aportaciones históricas, pero que son profundamente esclarecedoras para conocer la intrahistoria de un templo que en cierto modo ha sido parte del alma de Úbeda. Alfredo Cazabán recogerá el guante del insigne investigador y glosará a los principales avatares de la colegiata. Por ejemplo, ese obispo de Jaén llamado don García Pérez, que en 1312 dona a la colegial las tierras de la obispalía o cortijo de Bocache, en Torreperogil, y que fue enterrado en la iglesia en 1316, o su sucesor, el obispo don Gutiérrez Tellez, que confirma los privilegios de su antecesor y fue sepultado también allí.
y también el obispo don Juan de Morales, que en 1344 volverá a confirmar los privilegios, o el citado obispo don Nicolás de Viedma, reordenando las rentas de la colegial a consecuencia del despoblamiento tras la destrucción de la ciudad por Pero Gil, o la merced otorgada por el rey Juan II en 1386 para que los clérigos de Santa María queden exentos de alcabalas y cualquier otro tributo, o la carta remitida por el emperador Carlos V al Cabildo de Úbeda en respuesta de una solicitud para derribar una torre que había junto a la pared de la iglesia y que se había convertido en guarida de malhechores. En fin, algunos nombres que por su rango o relevancia social han dejado una huella en los documentos conservados: obispos, arciprestes, canónigos, nobles y potentados. Y luego está esa masa de ciudadanos anónimos que fueron enterrados bajo el atávico suelo de la colegial y cuyos nombres y vida nunca conoceremos, cuando a la gente se les daba sepultura en las iglesias porque los cementerios como tales aún no existían. Cientos o miles de hombres y mujeres sin rostro descansando bajo el subsuelo de ese templo zarandeado por los rigores de los siglos y cuyos huesos se confundieron y entremezclaron durante la última e interminable intervención. Desde la remota Edad del Bronce hasta el reciente siglo XIX, credos y culturas diferentes unidos bajo la pareja escala de la muerte. Civilizaciones y generaciones igualadas en los estratos temporales de la historia. Todos ellos, los que hollaron el suelo del Alcázar desde sus tiempos primigenios hasta los últimos sepultados, forman una única voz que se funde con la de aquellos que hoy tenemos la suerte de seguir pisando esa tierra mítica. Si el Alcázar de Úbeda es la memoria velada del pueblo, la antigua mezquita árabe, la Santa María cristiana, de inmemorial recuerdo, es su voz. Una voz prendida en la muralla, que suena a plegaria, a campana y miserere. Asomarse a la Plaza Vázquez de Molina la noche del Viernes Santo a mediados de los años 80 era un espectáculo difícilmente repetible. La procesión general de la Semana Santa obetense gozaba por aquel entonces de una salud envidiable, y todo en aquellas horas era de una efervescencia de colores y sonidos realmente llamativo. En ningún otro momento del año podía verse un esplendor semejante y experimentarse una intensidad emocional parecida a la de aquella mágica concentración de túnicas, tronos, imágenes, gente, bullicio y ordenado caos como el que se daba cita en ese instante único del calendario y en esa plaza maravillosa tachonada de estrellas. Aquel año no recuerdo cuál, ni siquiera si fue uno o fueron varios, pues la memoria tiende a confundir los recuerdos más felices en una única secuencia, mientras esperábamos el turno para desfilar con nuestra cofradía, que era de las últimas, aprovechamos un amigo y yo para colarnos en Santa María, abierta exclusivamente esas horas para cobijar a los tronos que habrían de realizar su salida aquella noche. El templo ya había sido clausurado por obras unos años antes y desde entonces estaba totalmente vedada la entrada al público. Yo no había cumplido los 8 años cuando fue cerrada y mi recuerdo de ella, aunque no había transcurrido demasiado tiempo, era algo brumoso, con esa idealización que la infancia establece a las cosas desmesuradas. Dejamos atrás al trono del Cristo yacente tendido en su losa de mármol negro, custodiado por las antorchas de los 4 pebeteros, con el ruido de los tambores de fondo resonando poderosos en la plaza monumental. Y cuando penetramos por la puerta de la adoración, que estaba apenas entornada, la sensación de entrar en otro mundo era tan intensa que el estrépito del espacio exterior desapareció como por hechizo. No había nadie en el lugar, y la penumbra del claustro creaba una atmósfera inquietante. Éramos los únicos visitantes, y por alguna extraña razón, ninguna persona estaba controlando el acceso, al menos eso quisimos pensar. Avanzamos por la galería bajo las formas apenas distinguibles de la bóveda ojival, dejando atrás los huecos oscuros de las capillas y sorteando todo tipo de escombros y materiales de construcción hasta llegar clandestinamente a la zona de la iglesia propiamente dicha. La escena que se presentó ante mis ojos la habría de recordar ya siempre. Era como si un cataclismo se hubiera abatido sobre el limpio y ordenado recinto que yo había conocido no mucho tiempo atrás, como si la peor de las pesadillas se hubiera hecho realidad en un lugar que a mí se me figuraba intocable.
Aparte de todo el andamiaje, arena, escombros, hormigoneras y demás utensilios de obra, me llamó la atención el contemplar las losas levantadas y las capillas desmanteladas. La anarquía era completa, y cualquier atisbo de reconocer espacios familiares se antojaba grotesco en la penumbra que envolvía el lugar. Las sombras conferían a pilares y bóvedas una perspectiva fantasmagórica, y hasta la zona del altar mayor al fondo parecía observarnos con ojos tenebrosos. El silencio era tan opresivo y la impresión de ruina y pérdida tan acentuada que casi hacía estremecer. Al ver aquello adquirí conciencia de la envergadura que suponía la reforma del templo. Por primera vez hice mío el lamento de mis abuelos y otras personas de cierta edad al preguntarse si alguna vez volverían a contemplar Santa María abierta al culto. Y al recorrer lo que era la nave central, rodeando obstáculos y cuidando de no caer en ningún socavón, tuve la certeza de que muchos de ellos desgraciadamente no alcanzarían a verla de nuevo, que aquella era una herida demasiado profunda para que cicatrizara pronto, y que el tiempo de aquella reforma se abatiría sin remedio sobre muchas generaciones de ubetenses. Y aunque entonces nadie podía imaginar que su voz permanecería muda más de 30 años y que un calvario de despropósitos técnicos y arquitectónicos le aguardaba en el camino, había algo poderoso que emanaba de sus piedras, algo que conectaba con una memoria profunda construida con los cimientos de los siglos y los milenios, y que a pesar de las necedades humanas seguía firmemente arraigado bajo ese suelo hecho de sangre y de historia. Una historia que acababa de poner un punto y aparte insalvable en el alma de Santa María. Luego pasaron los años, y el hecho de tener el templo cerrado de manera permanente adquirió carta de normalidad en los ubetenses. Muchos fueron los que efectivamente dijeron adiós validando el triste vaticinio, y el resto fuimos creciendo o envejeciendo al ritmo de la propia ciudad. Cuando por fin fue reabierta ya fue tarde para ellos, y para otros, los que llegaron después de la clausura, solo el principio de un nuevo relato. Pero para los que conocimos parte del alma de Santa María y contemplamos su nuevo rostro al cabo de las décadas, no fue más que el punto final de una historia amarga. Pero esa historia la contaremos en otro capítulo. Un saludo y hasta la próxima.